porque conoceréis la verdad y solamente la verdad os hará libres. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Él fue el que dijo: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando tú eres débil, cuando yo soy débil, es cuando el poder de Dios crece sobre nosotros. Bástate mi gracia, dijo el Señor Jesucristo, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es el problema que estás pasando? El sufrimiento que estás pasando. El Señor está causando eso para que tú te debilites, pero que debilites la carne, para que el poder del Espíritu Santo crezca en ti y sepas quién es tu Dios. Y sepas quién es tu Dios. Dios es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pase lo que pase, Él sigue siendo nuestro Padre. Pase lo que pase, nosotros seguimos siendo sus hijos. Pasemos por cárceles, persecuciones, espada, desnudez, hambre, seguimos de la mano con Dios, porque nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Todo lo que pasemos en esta tierra, Dios tiene el control. Dios tiene el control en su mano. A medida vamos predicando, usted va a ir entendiendo lo que estamos diciendo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Diga el débil: fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Y de repente recibe las fuerzas del búfalo y no hay diablo que lo detenga. Porque debemos de confesar por fe lo que todavía no tenemos, como si ya lo tuviéramos. Y os vendrá, porque Dios cumple lo que promete. Él dijo: pedid y se os dará. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperan a Jehová? ¿Cuántos esperan en Jehová? Tendremos nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, para que no nos durmamos. No sea que despertemos en el infierno por andar de dormilones. Tenemos que estar bien despiertos y ser diligentes, iglesia. Vámonos para el culto, vámonos, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que buscar a Dios, hay que aprendernos una alabanza, hay que pasar a cantarla, hay que glorificar al Señor. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, aquel que está al frente hay que predicarle. ¿En dónde se congrega usted? Oh, ahorita no me estoy congregando, lo invito a la iglesia. Agarre un bulto de tarjetas ahí, denle la tarjeta, aquí está la dirección, aquí está el número de teléfono, llame si necesita raite, nosotros vamos por usted. Empiece a hablarle a las almas que son preciadas. Todas las almas son preciadas para Dios. Que sean preciadas para usted como hijo de Dios también. Con mi esposa estábamos viendo un video anoche. Un joven homosexual con un vestido puesto, sentado a la cámara de su celular, diciendo: yo bailo y yo hago todo esto porque no tengo dinero. Necesito salir a las calles en las noches a prostituirme porque no tengo para la comida, no tengo para la renta, no tengo para pagar mis biles. Ese hombre
malo de mi padre me abusó desde que yo era niño y me hizo su mujer por muchos años. A mí no me gusta este estilo de vida. Yo sé que hay un Dios poderoso en los cielos que puede cambiarme. Yo soy hombre, yo quiero tener una novia. Yo no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hay sed, hay hambre de Dios en la gente. Hay sed, hay hambre de Dios en la gente. Quisiera saber dónde está este joven para irlo a traer. ¿En dónde está? Cristo Jesús murió por el homosexual, por la lesbiana, por el borracho, por la ramera, por la prostituta. Dijo el Señor: ellas van delante de vosotros porque se arrepintieron. Muchas personas se creen grandes santos, pero por dentro son malos y siguen en pecado. Estos hacen cuantas abominaciones en las calles, pero reconocen que hay un Dios poderoso y claman al cielo. Yo estoy seguro que este joven va a ser liberado. Ese demonio de Satanás que el diablo usó a su propio padre para implantarlo en él, ese demonio de Satanás tiene que salir en el poderoso nombre de Jesús. Tiene que salir en el poderoso nombre de Jesús. Donde quiera que estés, Dios está contigo. Aleluya. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si nosotros estamos esperando en Jehová, eso significa: yo tengo fe en Dios. Esperar en Dios, yo espero en Dios. ¿Qué significa eso? Mi confianza está puesta en Dios. Pase lo que pase, yo confío en Dios. Eso nos ayuda a recibir nuevas fuerzas como las del águila. Caminaremos y no nos cansaremos, correremos, no nos fatigaremos. Dios está con nosotros para darnos la fuerza. Usted hasta sueña. Si no ha soñado, va a soñar que va volando. Va volando como una águila por encima de todos los obstáculos de las montañas y pasa por debajo de los árboles y se vuelve a elevar, porque Dios está con usted. El Espíritu Santo está con usted. Dios es poderoso. Los ángeles del Señor pueden volar. Usted también. Alabado sea Dios. Estamos en Isaías, ¿correcto? Capítulo 43. Muestra de que Dios es poderoso. Un hombre iba manejando su auto en Memphis, Tennessee, y se estrelló con un poste de la luz. Su carro inmediatamente se prendió en llamas. Pero era un siervo de Dios y llevaba su Biblia. Todo el mundo desesperado, viendo aquel carro en llamas, queriéndolo sacar y no podían, porque estaba entre medio de todo aquel hierro torcido del gran accidente que había tenido. Personas se oyen gritando y orando a Dios: Padre Santo, guárdalo, sálvalo. Padre Santo, que no se muera calcinado allá adentro. Dios mío, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Llegaron los bomberos, llegó un grupo de gente, no podían sacarlo, pero para su sorpresa lo sacaron, lo revisaron, salió ileso y vieron su Biblia intacta, sus hojas completitas, y no se quemó para nada. En una bola de fuego. Ahí están las noticias, si usted lo pone en YouTube, ahí está una prueba de que Dios existe y cumple lo que promete. Mire lo que dice Isaías 43 en su versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay prueba de que Dios existe y cumple su palabra al pie de la letra. Lo cumplió en Sadrach, Mesach y Abednego. Todos conocemos esa historia en Daniel capítulo 3. 3 varones de Dios que le dijeron al rey: no nos vamos a rodear delante de esa estatua que has mandado a construir. Solo al Señor nuestro Dios adoraremos, a Él solo serviremos. Y la orden del rey era apremiante. Dijo: si ustedes no adoran a mi estatua, los voy a meter al horno ardiendo en fuego y van a ser quemados. Y dijo Sadrach, Mesach y Abednego: el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Y si no, sepa, señor rey, que no vamos a hacer lo que usted dice, sino lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Sonó la trompeta, todos se arrodillaron, y Sadrach, Mesach y Abednego quedaron firmes y fuertes. El rey se enojó en grande manera y ordenó a aquellos soldados, los más fuertes que tenía en su ejército: agárrenmelos, átenlos de pies y manos y láncenlos dentro del horno de fuego. Y súbanle al horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y lo agarraron, hicieron como el juez dijo, como el rey dijo, al horno. El horno estaba tan caliente que quemó aquellos guerreros que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego adentro. Solo se acercaron a la puerta del horno y los lanzaron y fueron calcinados. Y Sadrach, Mesach y Abednego danzando. Aleluya, bendito sea Dios. Dentro del fuego, dentro del fuego, dentro del fuego, danzando, danzando. Y dice el rey, se asoma el rey y dice: ¿a cuántos metieron en el horno? A 3, señor rey. Yo veo 4. Ahí estaba el Señor Jesucristo con ellos. Yo veo 4 que se pasean por el fuego sin sufrir ningún daño. Claro, Dios ya había dado su palabra. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Dios cumple lo que promete. Una prueba más que Dios existe y podemos probarlo. Podemos probarlo con hechos. Alabado sea Dios. Seguimos, amado. Capítulo 46. Isaías. Diga conmigo: gracias a Dios que es domingo. Siempre hemos dado el consejo aquí: por lo menos el domingo no se comprometa con nadie, hermano. ¿Sabe que los impíos los usa el diablo para estorbarle a usted? Para que usted no glorifique a Dios, para que usted se desconecte con Dios. Dios usa a los impíos. Pero dígase usted entre sí: si este impío no va a la iglesia, por lo menos yo no voy a permitir que él me impida a mí no ir a la iglesia. Tampoco voy a permitir que me saque de la iglesia antes de que termine el servicio. Porque no es justo. Hay gente que ni viene a la iglesia y cuando viene corriendo. Mire, aquí no es para religiosos. Si usted cumple un privilegio aquí, aquí no solo es de venir a tocar y irse. Aquí es de venir a glorificar a papá con todo el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un día que el Señor Jesucristo va a decir: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no lo digo para regañarlo, yo no lo digo para que usted salga insultado, lo digo para que abra los ojos y no se deje engañar de su carne ni del diablo. Sí, Señor, pero yo tocaba y bien bonito tocaba yo.
Yo cantaba tan precioso. Ay, yo enseñaba a los niños. Apartados de mí, malditos, va a decir el Señor. Vamos a venir aquí. Vamos a venir con un corazón, una mente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque en aquel día va a salir a la luz. Y los libros fueron abiertos, y todos los grandes y pequeños fueron juzgados por las cosas que habían hecho mientras estaban en el cuerpo. Sean buenas o sean malas. ¿Cuáles son las obras que estás haciendo tú? ¿Son buenas? Gózate, glorifica a Dios, sigue orando y no te descuides. Si son malas, aquí está la advertencia. Si no te conviertes de una vez a Cristo y sigues obedeciendo a tu carne y a tus amistades impías, te vas a ir al infierno. Amén. Esta se llama honestidad absoluta. Podrán llamarle cruel honestidad, pero sigue siendo honestidad. Isaías 46, versículo 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios. ¿Para hacer qué? Para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Qué torpeza del hombre. ¿Cómo le va a llamar un dios a algo que fue hecho por otro hombre? Y Dios está reclamando: ¿a quién me comparáis? Dios está en contra de las imágenes, de la idolatría. ¿A quién me comparáis?, dice el Señor. No, nosotros lo tenemos ahí, así como usted tiene fotos de sus familiares queridos en su álbum. Tienen una versión para cada torpeza, ¿no? Sí, pero nosotros no. Yo no me pongo ahí a decirle: mamá, mamá. Va a decir mi mamá: ¿estás loco o qué? Acá estoy, no ahí en esa foto. Yo lo aplauso fuerte al Señor. Dios está ahí. Él es real. Hablemos con Él, no con una imagen, ¿correcto? Léales la palabra. Dígales: vaya conmigo a Isaías 46, versículo 5, donde Dios nos reclama la idolatría y nos dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros. Oiga, se lo echan sobre los hombros, ni siquiera puede caminar el gran Dios de ellos. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, pues ¿para dónde se va a ir? Si tiene patas pero no camina. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan: ¡qué torpeza! Tiene orejas pero no oye. Por mucho que le grite su hacedor de ese Dios de mentira, el Dios de mentira no le va a oír.
le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿A quién va a librar un muñeco que el hombre mismo hizo? Usted tiene la sabiduría de Dios y ve que eso es torpeza del diablo. Pero ellos continúan en su torpeza porque no han recibido, no conocen la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos siguen presos del diablo porque no han conocido la verdad. Predíqueles usted la verdad, no importa si se enojan y si lo quieren matar, dígale: yo te voy a predicar la verdad porque te amo. Y me da tristeza verte adorando un Dios de madera, un Dios de palo, de barro, de papel, que tiene ojos y no ve, tiene boca, no habla, tiene manos, no puede palpar, tiene pies, no camina. Mira cuántos alquilan para poderlo llevar en toda la profesión en el lomo, y hay unos que aún así se caen y se hacen pedazos. Como no se pudieron librar ni ellos mismos, ¿cómo te van a librar a ti? Hay que decirles, hay que predicarles para que salgan de la ignorancia. Amén, iglesia. Dice el 8: acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros. ¿Qué significa esa palabra? Despertar. Volved en vosotros significa despertar. Despertad, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada, no hay nada semejante a mí, dice Dios. No hay nada semejante a Dios. Por muchos muñecos que podamos hacer y fabricar y dibujar, jamás vamos a comparar ese muñeco con un Dios tan precioso, tan divino, tan poderoso, tan inteligente, tan sabio, tan poderoso como nuestro Dios. Él es todopoderoso. ¿Cómo lo vamos a comparar con una imagen? Por eso Él no quiso que hiciéramos imágenes. Por eso Él no quiso que hiciéramos ídolos. Y dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Solo Dios puede hablar así. 11: que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, aquellos que continúan en su idolatría, que siguen diciendo: yo soy católico porque mis padres eran católicos y me voy a morir en mi religión. A estos les llama el Señor duros de corazón. Endurecen su corazón para que la verdad no entre en ellos. Pero bendito sea Dios, por medio de los siervos, los predicadores que son completos, hombres completos de valor, se han metido hasta la catedral, hasta la iglesia, dentro del templo de la católica, y se han puesto a predicar allí adentro. Y muchos han salido del catolicismo, aún curas, padres ya recibidos de tantos años que desde su niñez los engañaron y ahora están predicando la verdad. Sea bendito Jehová. Y dicen: salgan de esa mentira, salgan de ahí, lean la Biblia y no se dejen engañar. Ellos andan predicando ahora. Eso es lo que Dios hace. Es una prueba que Dios existe. Amén. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Así dice el Señor. Amén, iglesia. Le piden al ídolo, y si reciben lo que le están pidiendo, no es el ídolo, es un demonio de Satanás detrás del ídolo. ¿Para qué? Para mantenerlo atado, para mantenerlo apresado. Porque allá va el hombre y dice: si me sanas a mi niño, te prometo serte fiel hasta la muerte. Al santo niño Niatoche, al San Judas Tadeo, a San Pedro, usando los nombres de la Biblia, San, y no es nada más que demonios.
Cuando le quisieron hacer monumento a Pablo, Pablo dijo, se rasgó sus vestidos. Mírenme, yo soy hombre como ustedes. Glorifican a Dios Padre que está en los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, a cual mataron, a Él adoren. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para que nos adoren a nosotros? Si nosotros no somos nada, somos menos que polvo. Es Dios el poderoso. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que limpia. Es Dios, no el hombre, es Dios. A Él vamos a adorar. A Él levantamos un altar, pero en nuestros corazones. Miren lo que dice Mateo 7:7. Cuando las estatuas, los muñecos, la gente les grita y les piden, y los muñecos no les dan nada. Miren lo que Dios hace. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Pedirle a quién? A Dios. Cuando le pedimos a Dios, recibimos. Es una prueba más que Dios existe. ¿Cuántos han orado a Dios por algo y Dios se los ha concedido? ¿Cuántos han orado a Dios por algo y Dios se los ha concedido? ¿A cuántos ha sacado el Señor del lodo? Yo soy uno de ellos. Me ha sacado de la vulgaridad. Yo no decía dos palabras sin decir una malcriadeza. Me sacó del polvo de la tierra. Vieron un miserable, bocón, mal hablado, orgulloso, malcriado. Y miren lo que Dios hace. Pedid y se os dará. Aquel guerrillero cansado de matar en aquella montaña alzó sus ojos al cielo con sus metralletas aquí lleno de tiros y dijo: Señor, si verdaderamente existes, yo ya no quiero seguir matando. Un día de estos me van a matar a mí y voy a ir al infierno. Si verdaderamente existes, por favor sácame de esto. Y el Señor le quitó las pistolas, los tiros, le quitó aquella vestimenta, puso una Biblia en su mano y empezó a predicar la palabra de Dios. Y todos los guerrilleros venían y tiraban sus armas, levantando sus manos al cielo, recibiendo a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora no mataban, ahora salvaban vidas, porque Cristo Jesús, el dador de la vida, estaba en ellos. ¡Qué lindo! Y estos predicadores usaban esa valentía para lo malo, ahora usan esa valentía para predicar y hacer la voluntad de Dios, y se meten a los lugares más oscuros, se meten a los lugares más peligrosos de Centroamérica, y ahí andan predicando la bendita palabra de Dios, y no hay nada, no hay diablo que los toque, porque Dios está con ellos. Dios está con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted escuchó ese mensaje corto que sale en YouTube acerca de esta joven que iba por un callejón oscuro. Antes de entrar al callejón oscuro, quedó viendo ella y sola de noche se encomendó a Dios: Padre, por favor ayúdame, guárdame del peligro en el nombre de Cristo Jesús. Y empezó a caminar y pasó hasta el otro lado, llegó a su casa, entró, prendió la tele. Al ratito las noticias en vivo. Una persona asesinada en ese mismo callejón oscuro. Toparon el asesino y le dijeron: pudimos ver por las cámaras que una joven pasó antes por aquí. ¿Por qué a ella no le hiciste nada?
Y dice, no, es que ella no venía sola. Traía 2 hombrotes grandotes, así uno a cada lado. Sea bendito Jehová. Ahí estaban los ángeles del Señor guardando a la joven, porque se encomendó a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ha prometido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que temen a Dios. Los que temen a Dios. Hermano, ¿y cómo puedo saber si yo temo a Dios? Si dejas de pecar. Esa es la señal. Esa es la única muestra. Porque el que teme a Dios no peca. Le doy un aplauso fuerte al Señor. Ya voy a terminar, iglesia. Gracias por su paciencia. Ya me estaba preocupando, pero es que el reloj todavía no lo han arreglado. Esta hora de ayer, no, ya la cambiaron. Gracias a Dios por eso. Que Él retrocede el tiempo para que yo siga predicando. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Así de que, amado, pedid y se os dará. ¿Qué es lo que usted necesita? Pídaselo al Señor. Acuérdese que usted está en Cristo Jesús. Usted ya no está bajo condenación, está bajo Dios. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Quién? El que tiene a Cristo. El que ya se limpió de sus maldades con la sangre de Cristo. Puede libremente pedir a Dios. Claro que Dios lo puede mantener sin caída. Claro que usted le ora a Dios y Dios lo fortalece. ¿Qué es lo que usted necesita? Pídaselo al Señor. Si no pide, si no recibe, es porque no ha pedido. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cristo Jesús lo dijo y lo cumple al pie de la letra. En cositas pequeñitas Dios me ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra en mí. ¿Se acuerda cuando salieron los auriculares, los Bluetooth que se pone uno en el oído? Recibe la llamada aquí. Yo iba manejando, era realtor, trabajaba en bienes raíces. Necesitaba uno de esos para no ir con el teléfono agarrado, sino que solamente puchar el botón e ir hablando y con las 2 manos en el volante. Me costó $150. Para mí era bastante dinero. Una vez, chapeando la yarda, ni sentí cuando se me cayó el sudor. Y habían hojas secas, había zacate, había de todo. Y le digo, Señor, mi Bluetooth, ¿a dónde quedó? Y dice el Señor, al otro lado de la cerca. Pero si aquí es donde yo trabajé, como que donde el vecino estaba. Me crucé el cerco y le hice así a lo jarascal, y ahí estaba mi Bluetooth. Pedid y se os dará. Prueba de que Dios existe. Dios contesta nuestras oraciones. Y cualquiera dirá, pero yo nunca he oído hablar a Dios. ¿Cómo es que la gente dice que Dios me dijo y yo le hablé y Él me contestó? Y cómo Dios le habla al corazón. No sé si usted, amado hermano, ha tenido como una corazonada. Es el Espíritu Santo. Estoy en el stop. Antes de arrancar sentí una corazonada. Espérate. Y me quedé esperando. Y no viene carro allá ni allá. Me quedé esperando. ¡Bum! Pasó la gran troca. Gracias, Señor. Es el Espíritu Santo. No es una corazonada, es Dios Todopoderoso en su corazón y en su mente. Dios existe. Dios es real. Podemos probarlo. Yo con mis propios ojos vi el cáncer que tenía mi esposa en su vientre. Metieron una cámara y el gran monitor, me dice la doctora,
¿Ves todo este racimo de uvas? Sí, ese es el cáncer que tiene tu esposa. Esa noche fuimos a la iglesia y un siervo de Dios, acuérdese que el Señor puede usar a cualquier hombre. El que hace el milagro es Dios. El hombre hoy se levanta, mañana se cae y se va a emborrachar, a robar, a adulterar, a fornicar, pero Dios fue el que hizo el milagro y Dios sigue siendo Dios. Y el Señor usó un hombre, oró por mi esposa, y cuando fuimos a la siguiente cita, dice la doctora: ven, aquí estaba. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aquí estaba, ya no está. No sé qué pasó. Nosotros sí sabemos qué pasó. Hay un Dios en los cielos que es real y verdadero y poderoso y existe, que cuando le pedimos algo a Él creyendo en nuestro corazón, eso se llama confianza en Él como nuestro Padre, como nuestro Dios. Él hace el milagro. Quita cáncer, quita leucemia, quita diabetes, quita sidas. Solo Dios puede hacerlo. Enfermedades incurables. Nosotros una vez fuimos a orar por una persona que tenía sida, desahuciado ya por los doctores en el hospital. Ahí está mi esposa que no me deja mentiroso. Me dice: yo era predicador, yo era cristiano, pero me caí. Y ahora le digo: no, dice, estoy caído y ya me dijeron que arregle mis cosas y me vaya para Guatemala a morir mis últimos días allá, a vivir mis últimos días porque me voy a morir. Y le digo yo: bueno, usted dice que ha sido predicador. Usted sabe que en la Biblia dice que todos los que vinieron al Señor, todos los enfermos, el Señor los sanó a todos. Dice: yo creo. ¿Le gustaría reconciliarse con Cristo ahora? Y me dijo: sí quiero. Levante sus manitas al cielo y repita conmigo estas palabras. Se reconcilió con Cristo. Le digo: ahora voy a orar por usted. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar del SIDA? Y me dijo: sí, creo. Entonces vamos a orar y vamos a confesar sanidad. Oramos y allá lo miramos en el chino, aquel gran hombrote. Después que no se miraba así la calaverita, así camina fuerte, porque Dios es poderoso, porque Dios existe. Alabado sea Dios. Aún aquí en la iglesia el Señor ha hecho milagros. Aquí en la iglesia el Señor me ha mostrado, me dijo: así vas a hacer, y así lo hice, y así fue, y mi hermano está sano en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es disponer nuestra mente y nuestro corazón para ser usados por el Señor. ¿Quién es el único que se dispone? El que dejó de pecar. Sí. Y puede pedir todo lo que quiera y os será hecho. Amén. Estamos hablando de la verdad. Acuérdese dónde está la verdad: en Cristo Jesús. Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero vamos a leer Primera de Juan. Ya voy a terminar, iglesia. Ya vamos a terminar. Yo le doy gracias a usted por su paciencia, por su atención. Usted está recibiendo, ¿verdad, hermano? El que pone atención recibe. Primera de Juan capítulo 3. Rápidamente, iglesia, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero acuérdese que el tiempo es de Dios. Esto es preciado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 en adelante. Leemos rápidamente y dice: y sabéis que Él apareció, ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo Jesús? Para quitar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Será que Dios quiere que usted siga pecando? No. Dios envió a su Hijo para que usted dejara de pecar. Amén. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que dejar de pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo dice? Todo aquel que permanece en Él no peca.
¿De dónde sale esa vulgaridad de que todos somos pecadores? Los mundanos son pecadores. Usted no es pecador. Usted no es pecador. Usted no es pecadora. No se deje engañar del diablo. ¿Qué dice? El que permanece en Cristo Jesús no peca. ¿Qué más claro puede hablar el Espíritu Santo? Es la gente que se hace torpe porque quieren, porque son mañosos, hipócritas, mentirosos. Por eso siguen diciendo que todos somos pecadores. No somos pecadores. Le dicen a la jovencita: acuéstate conmigo si todos lo están haciendo. Mira, aquella está acostándose con aquel con aquel. ¿Y tú por qué no me das nada a probar a mí? Si todos lo están haciendo. La jovencita que es hija de Dios dice: no todos lo están haciendo, porque yo no lo estoy haciendo. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Estoy ayunando, estoy orando, estoy preparándome para entrar en el reino de los cielos. No todos lo están haciendo. Lo están haciendo los que están bajo el maligno. Pero nosotros estamos bajo Dios. No practicamos el pecado. La jovencita puede acostarse con un hombre hasta que se case delante de Dios. No importa si tiene 30 o 40 años, hasta que se case. Si no, va a estar fornicando, adulterando. Ningún fornicario y ningún adúltero tiene entrada en el reino de los cielos. Y no nos vamos a engañar. Es la verdad de Dios. Amén. El que permanece en Cristo Jesús no peca. Amén, iglesia. Estamos en versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow. Hay un montón de gente que cree que conoce a Cristo. ¿Ya se dio cuenta? Creen que conocen a Cristo. No lo han conocido. No lo han conocido porque siguen en pecado. Les importa más el deseo de la carne que la salvación de su alma. ¿Ya entendió eso? Amén. Versículo 7. Hijitos. ¿Con quién está hablando? Con los hijos. ¿Quiénes? Todos nosotros, hijos de Dios. Nadie os engañe. ¿Cómo? Nadie os engañe. Ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni los hijos, ni los predicadores, ni los grandes cantantes, ni los grandes oradores. No nos dejemos engañar. Ningún diablo, ningún demonio puede engañarnos si conocemos la verdad. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Amén. ¿Hay gente injusta entre nosotros? Sí. Sí, hay gente injusta. Dicen que van para el cielo, pero siguen haciendo injusticias. Se han engañado solos. Que nadie os engañe. Cristo Jesús es justo y nosotros tenemos que practicar la justicia. Correcto, correcto. El que practica el pecado es de el diablo. Todo aquel que sigue pecando sabiendo que eso es pecado no es hijo de Dios. ¿Es de quién? El diablo. Estamos de acuerdo con aquel que no ha conocido la verdad. Pero el que ya conoció la verdad es diferente. El que está aquí y está en pecado hoy puede pedirle perdón a Dios y todo eso es perdonado, porque para eso murió Cristo, para clavar en la cruz todas nuestras culpas, todas nuestras vergüenzas, para que nosotros andemos con nuestra frente levantada en victoria, porque Cristo Jesús ahí nos dio la victoria en la cruz del Calvario. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. Hermano, mire que usted me gusta y no le da vergüenza, le dice usted. Está en la iglesia, he escuchado tantos mensajes y me está hablando semejantes porquerías. No puede pecar.
¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. Viene el hermano, le dice a la hermanita: ay, hermano, no sé cómo decirle, hermana, pero usted me gusta y Dios me la mostró que yo me casaba con usted. Entonces le dice usted: ¿qué tipo de oración está haciendo, hermano? Porque yo no ando buscando marido. No puede pecar, aunque le insten, no puede pecar. Amén, iglesia. Vamos a leer el 9 otra vez para entender lo que estoy diciendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ya nació de una simiente nueva, amén, simiente santa, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Tenemos que amar a los hermanos, tenemos que amar a las hermanas, amén. El que no ama a su hermano o a su hermana no es de Dios, correcto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Usted los conoce? Por el simple hecho de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que se ha propuesto en su mente y su corazón hacer la voluntad de Dios, vienen los injustos, los hijos del diablo, y le hacen la vida imposible a usted y lo inducen a pecar. Y que y usted, porque usted no habla con demonios. ¿Y por qué no dice nada? Y dicen que van para el cielo, ¿eh? Son unos hijos del diablo y no se han dado cuenta. ¿Sí o no, iglesia? Honestidad cruda, la palabra de Dios. Aquí dice que son hijos del diablo y son hijos del diablo. Los injustos, los que odian al justo sin causa, son del diablo. Sí. Y dice: ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Todo aquel que aborrece a su hermano no es todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. ¿Quién es él? Cristo Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, iglesia: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hace la pregunta. Amén. Hay gente que ya no le caben las cosas en su casa, pero no regala, pero ni una garra de lo que tiene. Con ellos está hablando el Señor. ¿Cómo dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo ves? Todas esas cosas no te las vas a llevar. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí está el punto donde quería llegar. 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquel que no ama a su hermano no ha visto la verdad ni la conoce. Sigue siendo atado, sigue siendo esclavo de Satanás, porque todo aquel que peca es esclavo del diablo. Así dijo el Señor Jesucristo. No ha conocido la verdad, por tanto no se ha liberado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no ama a su hermano, sigue atado, no es de la verdad. Amén.
un ejemplo sagrado. Y con esto termino, con David. Vaya conmigo a segunda de Samuel, y con esto termino, iglesia. Acuérdense que no vamos a venir hasta el jueves aquí. Gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos acompañan a los cultos familiares. Si usted quiere ir con nosotros a predicar el evangelio allá donde estamos siguiendo, a Scottsville, a Tompkinsville, comuníquese conmigo, con su servidor, y yo le voy a dar a usted las direcciones, cómo llegar, o nos vamos juntos. Amén. Mire lo que pasó con David, amado hermano. Ya nos vamos a ir. Segunda de Samuel, amada iglesia. Estamos en segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, en su capítulo 7, versículo 3. Y Natán dijo al rey, ¿quién era el rey? David, ¿verdad? ¿Quién era Natán? Profeta de Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo, como con muchos de los que estamos aquí ahora. Como les habló un montón que andan ahorita en el mundo, Jehová está contigo. Y de repente le dieron la espalda a Dios. Aquí le dice Natán, el profeta de Dios, a David, el rey de Israel: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora mire lo que le dice en el capítulo 12. Ya vamos a terminar, iglesia. Que Dios le bendiga por su paciencia. Capítulo 12, versículo 6. Voy a irme más cerca para que usted sienta que no está solo. Jehová, estamos en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Profeta de Dios. ¿Quién era David? Rey de Israel. Y vinieron a él. Viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿De qué está hablando? De una corderita que tenía un pobre hombre. Amén. Ahora el 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, pues era rico, ¿no? No quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, eran preciadas para él. Por eso el rico no tiene entrada en el reino de los cielos, menos que se arrepienta. Para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Mire qué crueldad, qué injusticia. Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor ¿de quién? De David. ¿Quién era David? Rey de Israel. Se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Como hay muchos que andan en pecado y todavía no se han dado cuenta. David estaba en pecado y no se había dado cuenta. Escuche para que reciba sabiduría, iglesia. Mire, versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gran sorpresa! Como aquellos que se la pasan diciendo:
¿Para qué le está diciendo el pastor? Otros dicen, qué lástima que no vino fulano, porque este mensaje le cae a él y no se ha fijado que él o ella anda en pecado. Tú eres ese hombre. Eso le dice el siervo de Dios al mero rey de Israel, a David. Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres, ¿las qué? Tenía varias concubinas a disposición de él, porque antes era permitido. Ahora ya el Señor dice: ningún fornicario, ningún adúltero. Una sola mujer debe tener el siervo de Dios. Un solo marido debe tener la sierva de Dios. Y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Mire para acá, iglesia. ¿Por qué la gente está en pecado? Porque tiene en poco la palabra de Dios. No les importa. Creen que son más sabios que Dios. Dios ya dio la palabra, pero ellos siguen desobedeciéndola. ¿Qué están diciendo? Sí, Señor, ya sé lo que tú dijiste, pero yo digo que esto no tiene nada de malo. Se predican solos. Por eso hay muchos en el infierno en este momento. Claro que sí. Cuando el rico murió, ¿a dónde fue? Al infierno. Levantó sus ojos al cielo y miró ¿a quién? A Lázaro, allá en el paraíso, en el seno de Abraham. Y gritando dijo: aquí estoy en esta gran llama. ¿En dónde estaba? En el infierno. No te dejes engañar por Satanás. El que es malo va para allá. Solo Cristo Jesús, con su poder, puede ayudarnos para hacer obras buenas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo. Tienen en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo. Tus maldades te castigarán y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues lo duro, lo amargo que es haber dejado tú a Jehová. La gente deja a Dios y se va detrás de lo que no aprovecha. David estaba en pecado y no se había dado cuenta. Claro que lo sabía, pero tenía en poco la palabra de Jehová. Como muchos se creen porque se visten bonitos y tienen una Biblia, y que si aquel predicador lo hace, yo también. Que el Señor reprenda al diablo. Nada de lo que haga el impío nos justifica a nosotros. Si Dios dice que dejemos de pecar, vamos a dejar de pecar. David pecó delante de Dios y se creía rey, dueño de todo. Cuando más tenemos es cuando más tenemos que humillarnos delante de papá. Orar y pedirle a Dios: Señor, apártame de toda mala tentación del diablo, apártame de todo mal. Eso significa: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de... Pero hay gente que se la pasa en el celular todo el día, trabajando y en el celular. A la hora que se va a echar, no tiene tiempo ni de decir gracias por el día que me diste. Se levanta a hacer puras tonteras porque Dios no está allí. No depende de Dios. Necesitamos depender de Dios y pedirle a Él que nos libre de todas las tentaciones que el enemigo nos envía y que nos guarde de todo mal, porque de Dios es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios jamás nos va a perdonar a nosotros. ¿Cómo fue que pecó David?
haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Usted conoce la historia, los que no la conocen. David, rey de Israel, tenía su ejército. Urías era un soldado, un guerrero del ejército de David. Urías andaba en la guerra, y la mujer de Urías estaba en su casa bañándose un día, y el rey se paseaba por la azotea de su palacio, vio aquella hermosura y la deseó en su corazón. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el pecado de la carne, un día te va a morder y te va a matar. Necesitamos, como dijo Job, que no vaya yo a pecar con mis ojos, que no vaya yo a desear la mujer que tengo como sirvienta, porque hay un Dios en los cielos que todo lo sabe. Alejados del pecado. Teniendo todas las mujeres en su palacio, puso la mirada en la mujer ajena. Él tenía muchas, Urías tenía una sola. Y como era rey David y extremadamente rico, dijo: vayan allá y tráiganmela. Por eso Dios mandó al profeta y le dijo: la única que tenía el pobre, tú se la quitaste teniendo tú muchas. ¿Por qué ignoraste la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios? Una prueba de que Dios existe. Jamás va a dar por inocente al perverso, al pecador, al impío. No importa quién sea, muy rey puede ser, muy millonario puede ser. Si el Señor dice esto es pecado, no se hace. Versículo 10, la sentencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Ya vio por qué hay familias bajo maldición? Porque menosprecian la palabra de Dios y hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces la maldad está sobre su vida y sobre la de todos los de su casa. ¿Entiende esto, iglesia? Por eso tenemos que estar en las manos de Dios, recibir la palabra de Dios, levantar nuestras manos al cielo en medio de nuestra casa y decir: Jehová Dios, eres bendito en medio de mi hogar. Aquí se hace lo que tú mandas, lo que tú dices en tu palabra, y en vez de que esté el mal sobre nuestra casa, va a estar el bien. Ahí va a estar Jehová Dios sobre nuestro hogar, ahí va a estar la bendición de Dios, ahí va a estar, amado hermano, ahí va a haber paz, ahí va a estar Dios sobre nuestro hogar. ¿Verdad que castigó el Señor a David? Pero lo lindo de David es que él reconoció que había pecado cuando se le puso la verdad delante de sus ojos. Amén. ¿Qué dijo? El versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Alabado sea Dios. Se arrepintió David. Hay mucha gente que no se arrepiente. ¿Qué significa eso? Siguen pecando. Amén. El que pase aquí al altar y levante sus manos, llore un ratito, le pide perdón a Dios y se vaya a seguir pecando, eso no salva a nadie. Se debe lavar con la sangre de Cristo, salir de ahí una nueva criatura y decir: hasta aquí llegaste, diablo mentiroso, ya no me vas a engañar. No sigo pecando porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. De ahora en adelante yo estoy esperando a Cristo Jesús, el cual viene en cualquier segundo, y yo me voy con Cristo.
Se queda la mujer, se queda el hombre, se queda quien se queda, pero yo me voy con Cristo. Ese es aquel hombre, aquella mujer que se amarra bien los hinchos y dice: hasta aquí llegó el diablo, apártate de mí, Satanás, porque yo sigo a Jesús. Dejemos de pecar. Hay un Dios poderoso en los cielos, lo podemos probar una y mil veces. Dios es poderoso. El mundo entero le pertenece a Dios. Toda creación Dios la hizo. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice claramente que Cristo Jesús creó todas las cosas, y todo lo que ahora existe, existen por Él solamente. Él creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos es el creador de todo y dueño de todo. Si Él está de nuestro lado, todo esto también es nuestro, y toda tierra que pisara la planta de vuestros pies será vuestra, dijo el Señor. Nosotros estamos en Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro, porque aquí está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Bendita la nación, la cual Jehová es su Dios. Esta es la nación que Cristo Jesús vino a salvar, y vino a comprar no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Una nación santa, una nación que no se deleita en el pecado, sino en escuchar la bendita palabra del Todopoderoso. Una nación santa que no se deleita en el pecado, sino en de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos como a nosotros. Nosotros es una muestra de que Dios está en nosotros cuando amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. La vemos sufrir un problema y nosotros sufrimos con ella, con él. Amén. Lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. Ese es un siervo de Dios. Esa es una sierva de Dios que aún a sus enemigos los ama. Si tu enemigo te toca la puerta y te pide de comer, dale. Si tu enemigo te toca la puerta, te pide un vaso con agua, dáselo. Y así dice el Señor: seréis hijos de Dios, seréis perfectos. Haciendo así haréis la diferencia entre el impío y los hijos de Dios. Como hijos de Dios tiene que haber una diferencia en nuestros corazones. Debe de existir Dios, debe de existir lo bueno, no lo malo. El que tiene a Dios sí puede hacer lo que es bueno. Aquel que no tiene a Dios, por más que se esfuerce, jamás va a poder hacer cosas buenas. No puede amarse ni a sí mismo, cuanto y más va a amar a su hermano. ¿Cuántos reciben el mensaje del Todopoderoso? Alabado sea Dios.